Saludos a todos, les habla el doctor Rosal y esto es La Salud no es un chiste podcast. Después de más de un año de ausencia me complace nuevamente estar por acá retomándolo y esta vez traigo un formato que sé que les va a gustar bastante. Esta vez voy a estar conversando con excelentes profesionales, colegas y amigos y vamos a estar conversando sobre diferentes temas de salud y bienestar. En esta ocasión he tenido el agrado y el honor de conversar con dos excelentes médicos internistas, colegas y excelentes amigas, quienes son la doctora Mayra Cristina Hernández, quien es médico internista egresado de la Universidad de Oriente, y la doctora Karin Puente, quien es igualmente médico internista egresada de la Universidad Central de Venezuela. Conversamos sobre la medicina interna, de qué se trata esta especialidad, las diferencias entre la medicina interna y otras especialidades médicas, la importancia de que el paciente sepa quién es el médico internista, qué es lo que hace y por qué debe acudir a él. Y por supuesto también conversamos sobre la importancia que tiene para nosotros el ser internistas y qué es lo que nos llevó a estudiar esta especialidad. Sin más tiempo que perder, los dejo para que escuchen el podcast y no olviden darle a seguir en Spotify, darle a favorito en Anchor, escucharnos en Apple Podcast, que ya estamos en Apple Podcast, y en todas las otras plataformas de streaming de audio. Espero les guste. No olviden suscribirse al canal de YouTube, darle me gusta, dejarnos sus comentarios y compartan el episodio. Bienvenidos chicos, buen día, estimadas doctoras y colegas. Por aquí está la doctora Karin Puente, saludos, ¿cómo está? ¿Me ve? Hola No veo a Ramón. María Cristina. Oye, me encanta tu sala de conferencia, Karin, la verdad que la Sí, tienes para ti vale, sola. mira, una maravilla, una maravilla. Sí, o sea, está sola para ti esa... Yo no sé ni dónde es, pero sí, hazte de cuenta que es Brooklyn, por ahí estoy. Esa fue mi hermana que me hizo ese fondo. Ah, está bien, está bien. Ah, por aquí se está conectando María Cristina, ya Ay, deberíamos verla. perdón, me salí, perdón. No se preocupe, no te preocupes. Sí, bienvenidas chicas. ¿Cómo están? Gracias. ¿Cómo se Oye, sienten hoy, bien. domingo en la mañana, de estar ocupando este tiempo? Grabar esto? Bien, no, muchas gracias Ramón por esta invitación, por esta actividad tan enérgica, tan necesaria y, No, vale, y para bueno, mí es reunirnos un de esa manera. honor. No, para mí es un honor. Este es el octavo episodio de este podcast, pero yo lo voy a poner como el primero así serio. Los primeros 7 fueron como episodios pilotos. Después que grabemos bastante, ya después los quito todos y los pongo en un museo, el museo del podcast. Bueno, Qué chicas, chévere. bienvenidas a La Salud no es un chiste. Yo de verdad que quería invitarlas a ustedes dos, las primeras que pensé, porque yo cuando empecé a hacer el podcast no tenía como un tema preciso, me puse a buscar, me puse a investigar a ver qué tema puede ser el primero. Y bueno, la verdad es que ya ni recuerdo de qué fue el primer tema, pero sé que no fue el que yo quería hacer. El que yo quería hacer era este, porque nosotros, bueno, para los que no lo saben a este punto, la doctora María Cristina Hernández, la doctora Karin Puente y mi persona somos especialistas en medicina interna. Y el decir eso, para nosotros significa una cosa, pero el paciente significa otra cosa. Y probablemente no signifique nada, que es lo frustrante. Eso es lo que a veces uno debate. O sea, yo entro a una habitación, a un paciente, a evaluarlo, oye, ¿qué? Yo soy el internista, y el paciente se me queda viendo como que, ¿ah, qué? No entiende qué está pasando, no entiende quién es el médico que lo está evaluando. Y se le vienen a la cabeza muchas ideas, pero la verdad es que nunca es acertado. Diferente de otras especialidades, por ejemplo, el cardiólogo, el paciente sabe qué hace el cardiólogo, ve el corazón, el paciente sabe qué hace el nefrólogo, sabe qué hace el neumólogo, sabe qué hace el neurólogo, todos ellos. E incluso en otras áreas, yo no veo que otras áreas, o sea, otras carreras tengan este problema. Todo el mundo sabe qué hace el ingeniero, todo el mundo sabe qué hace el abogado ve las leyes, el ingeniero construye, los políticos mienten y roban, todo el mundo sabe qué hace cada quien. Entonces, no, no tienen ese problema, pero el médico internista sí lo tiene, a veces puede ser frustrante. Entonces, el primer punto que yo quería tocar era
ese precisamente, ¿qué es para nosotros, qué es para ustedes ser médico internista versus qué es lo que piensa el paciente? Como si me permites, para empezar, muchas gracias por la invitación, ¿no? Claro, cariño. A veces, incluso en el sistema de salud, en general, las personas que trabajan dentro del sistema de salud y que no necesariamente son profesionales de la salud, entiéndase secretarias, personal que atienden las admisiones, las personas que se encargan de, digamos, facilitar la permanencia o el ingreso de los pacientes dentro de un recinto hospitalario, lamentablemente son parte de la población general en cuanto al desconocimiento que pueden tener con respecto a las especialidades médicas y especialmente de lo que estamos hablando hoy, que es de medicina interna. Muchas veces el paciente viene referido a nuestra consulta por medio del sistema de admisiones, el sistema de estadísticas, y el paciente se presenta con nosotros y nos dice, a mí me dijeron que yo tenía que venir acá a medicina general, por ejemplo. Así me dijo el de admisiones. Y yo, no, esto no es medicina general, es medicina interna. Y el paciente a veces parece prestar poca atención, ¿no? E insiste en que somos medicina general. Y el paciente termina viendo al médico internista como un mero trámite administrativo o enlace al médico de verdad. No se nos Sí, considera exactamente. como un médico que puede tal vez incluso resolver su problema. El médico internista debería poder resolver, por lo menos por sí mismo, por su cuenta, el 80% de las patologías médicas del adulto. Y además en colaboración de las patologías quirúrgicas de aquellos pacientes que son atendidos por nuestros colegas quirúrgicos. Entonces es un tema que es más amplio. Incluso me atrevería a decir que muchas veces los mismos médicos en las primeras fases de formación, médicos generales, no entienden muy bien qué hace el internista. Y muchas veces hasta nosotros mismos, los médicos internistas, nos hemos relegado a nosotros mismos, nos hemos resignado a que sí, somos unos médicos derivadores. Yo soy el mero trámite administrativo por el que alguien tiene que pasar para ir al endocrinólogo o para ir al neumólogo. Siempre que nosotros tenemos una capacidad resolutiva muy amplia de las patologías médicas del adulto. Y eso hay que encontrar alguna manera de explicarlo. Nosotros dentro de nuestras funciones tenemos una función docente. Y la función docente no solamente se enmarca en enseñarle al interno, al médico general o al médico posgradista de medicina interna. Nuestra misión docente también va dirigida a la población. Y parte de eso es decirles, mire, aquí estoy yo soy el médico que probablemente le vaya a ayudar en su patología, salvo que sea algo muy específico que necesite la asistencia y no necesariamente la resolución, pero sí la asistencia de otro colega de alguna de las especialidades médicas o quirúrgicas con las que cuenta la medicina hoy en día. Sí, así es un reto. La verdad es que es un reto a veces el nosotros comunicarnos con el paciente y a veces es tan sencillo para nosotros decirle al paciente de qué se trata la medicina interna, pero a veces caemos en cuenta, no sé, yo pienso que a veces el error cometemos nosotros en comunicarnos. No sé qué piensas tú, María, ¿cómo lidias tú con el hecho de que el paciente se encuentre contigo y no sabe qué es lo que tú haces y tú estás ahí precisamente para resolverle su problema? Bueno, Ramón, muchas gracias por esta oportunidad. Sinceramente, es muy grato poder conversar y poder explicar exactamente cómo es nuestra profesión. Cuando estamos en el consultorio, definitivamente, y recibimos un paciente, el paciente se desenfoca completamente cuando viene y dice, no, vengo al médico general. No, señor, no soy médico general, soy un médico internista. Entonces se queda así viendo como que no comprendo, ¿no? O sea, yo sé lo que es un pediatra, sé lo que es un cardiólogo, como tú bien, Exacto. bien lo dices, sé lo que es un geriatra, pero no sé lo que es un internista. Entonces, es importante pues emitir y promover el hecho de que el médico internista es un médico integral que tiene una formación especial para el paciente, que no solamente promueve la salud, previene, da el tratamiento, sino que integra todo lo que el paciente tiene para llegar a un diagnóstico preciso. Sobre todo es que desde el punto de vista
de salud en Latinoamérica, el paciente tiene el acceso a la parte privada, ¿no? Entonces, si quiere ir a un nefrólogo o si siento que me duele algo que está relacionado con el riñón, me voy al nefrólogo, me voy al cardiólogo, me voy al neurólogo, y al final tienes un paciente que te llega a la consulta con 10.000 recetas, con una polifarmacia, y el paciente todavía no sabe lo que tiene. El paciente puede tener 3, 4, 5, 6 diagnósticos, y el paciente está completamente en la nebulosa. ¿Por qué? Porque no hay un médico integral que le explique y que comience a enfocarse realmente en qué es lo que necesita el paciente, ¿no? Porque muchas veces el paciente no necesita una polifarmacia y lo que necesita es un diagnóstico preciso y una orientación, y eso es lo que el paciente va a encontrar en un médico internista. Claro, sí. No, definitivamente. Uno siempre trata de hacer una definición lo más sencilla posible para que el paciente lo entienda, y la que mejor encuentro es la que siempre aplicamos, que es decir, que el especialista en medicina interna es el médico del adulto. Exacto. Es el médico que se encarga de los adultos. Pero a veces confunde, trata de confundir porque, oye, pero los demás especialistas también ven adultos, entonces, ¿cómo es la cosa? Nos toca diferenciar. Entonces, hay diferentes analogías. Yo no sé si quisiera saber cuáles analogías ustedes usan, porque yo la que siempre aplico es, bueno, mira, sabe que el médico internista es el pediatra del adulto. Así como el pediatra atiende a los niños, el médico internista atiende a los adultos. Y entonces empiezo por ahí. Y de repente, ok. Entonces, usted es el que ve los adultos. Bueno, mire, yo tengo un problema ahorita con la vesícula que me tiene que operar. No, entonces ahí caemos en otro rollo. No, ok. El médico internista es médico de los adultos, pero no opera. El médico internista se basa en las patologías clínicas. ¿Cómo ha sido? Entonces, el médico internista nada más ve en las clínicas. Entonces, empieza uno a desenrollar toda la terminología para que el paciente la entienda. Entonces, uno cae en decirle al paciente, bueno, mire, no, clínico significa signos y síntomas. Lo que hacemos nosotros con la evaluación clínica, el examen físico, el interrogatorio, la historia clínica, esa es nuestra herramienta más básica y más importante, en realidad, en el médico internista. Distinto de otras especialidades que pudieran depender de un quirófano, como por ejemplo los cirujanos, traumatólogos y todas las subespecialidades quirúrgicas que hay, u otras subespecialidades, que esa es otra cosa que confunde al paciente. Yo le digo, mire, yo tengo que ver al paciente, así como ustedes lo dijeron, de manera integral. O sea, yo lo veo a usted de cabeza a pies completo. Entonces, doctor, pero usted ve el corazón. Claro que sí vemos el corazón. Todo eso tenemos que verlo de la punta de la cabeza hasta los pies. Pero el cardiólogo también me ve el corazón. Entonces, esa dinámica de desenrollar la especialidad del paciente, y que, o sea, que para nosotros es tan sencillo entenderlo, pero a veces nos cuesta expresárselo al paciente. No sé qué dificultades han tenido ustedes en tener esa interacción o esa conversación con el paciente. Sí, mira, por ejemplo, yo tengo una forma, digamos, puede ser hasta medio chistosa de explicarlo, y van a decir, ay, bueno, qué creída. Pero a veces yo le explico a la gente que el internista es como el Doctor House. Mucha gente le conoce la serie, aunque no es precisamente el que está de moda, pero les usted ha visto que la gente llega con alguna enfermedad que no sabe que tiene y no tiene idea, y van al Doctor House y pasan todo ese capítulo y al final resulta que encuentran. Bueno, cuando usted tiene un problema de salud y no sabe qué tiene, usted tiene que ir al internista. ¿Me explico? Entonces, claro, la gente dice, el doctor House es genial, descubre todo y cualquier enfermedad rara. Y de alguna manera es cierto, claro, es un poco más también como de fantasía, porque realmente no se basa en las patologías más frecuentes. El doctor House no atiende diabetes, hipertensión, dislipidemia, él atiende, digamos, enfermedades que están por ahí escondidas en el último capítulo del Harrison, por ejemplo. Pero tal vez es una manera medio chistosa de darle a conocer al paciente para qué puede él contar con un internista. Bueno, una manera un poquito sencilla también, digamos muy básica, es decirle, usted sabe que el niño tiene su médico. ¿Cuál es? El pediatra. El adulto también tiene su médico, que es el médico internista. Y a veces también es un poco difícil, por ejemplo, tú decías de explicarle al paciente
que uno puede atenderle sin caer en esta rivalidad o esta visión de le estoy quitando los pacientes al colega, o el internista pretende saber más que yo del corazón. Existe justamente para integrar. Las personas no solo tienen, por lo general el adulto, y sabemos nosotros que es así, mientras más avanzada en edad, es más difícil que tenga solo un problema de salud. Lo más probable es que tenga otro. Y tal vez él se fije en uno. Te pongo un ejemplo. Un paciente puede de pronto verse al espejo y preocuparse de que su piel a nivel del cuello, en axilas o en pliegues está un poco oscurecida y que ha intentado lavarse y hasta hacer fricción con algún tipo de esponja para ver si se quita. Y no, y se ve como sucio. Y él decide, bueno, esto es un problema de la piel. Y enfocó él decide, esto es un problema de la piel, me voy a ir al dermatólogo. Y tal vez un dermatólogo pueda Porque evaluarlo sabe y que decir, hace el dermatólogo también. claro, porque el dermatólogo es el médico de la piel. Y resulta que el dermatólogo le dice, fíjese, usted viene porque está preocupado por estas manchas en la piel, pero no se ha dado cuenta que también tiene acné y que también tiene un índice de masa corporal de 35. Y veo aquí que en sus signos vitales está taquicárdico e hipertenso. Y que sus laboratorios dice que tiene hiperglucemia. Y usted tiene estas estrías y tiene una jiba. Entonces, usted tiene otro problema y ya ustedes a lo mejor se van imaginando por dónde va la cosa. Usted tiene otro problema y usted debería ir al internista. Entonces, fíjese que hay una inversión de lo que debería ser la pirámide en el sistema de salud. Lo correcto habría sido que este paciente que estaba preocupado y no se dio cuenta de las otras cosas porque tal vez vive con eso hace algún tiempo y no le preocupó, pero se preocupó de la hiperpigmentación que tenía en el cuello, y lo más razonable y que sí ocurre en otros sistemas de salud es que él hubiese ido a un médico general, un médico de atención primaria, y este médico de atención primaria hubiese tal vez detectado estos problemas, estas anormalidades, que no hubiese tal vez enfocado en de qué se trataba, pero la idea era esa, vaya al médico internista. Y ahí tal vez podríamos decirle, vea, usted tiene un síndrome de Cushing, ahora hay que buscar el origen y todo este tema, y luego si fuese necesario ya derivar a una subespecialidad para un tratamiento hormonal o quimioterapia o cualquiera que fuera la razón por la cual este paciente tuviese esta patología, o algo tan simple como que tal vez estuviese tomando un medicamento y este medicamento hubiese causado todo esto, como es el caso ahorita de los corticoides, que todo el mundo quiere usar corticoides y piensa que son inocuos. Entonces, fíjate cómo la organización del sistema de salud tampoco ayuda al paciente. La organización del sistema de salud debería estar enfocada en que todo paciente debería ir al médico de atención primaria. De hecho, todo paciente debería tener por sector asignado un centro de salud al cual puede asistir y ser atendido por un médico de atención primaria que sepa derivar al paciente con su patología y no que el paciente esté brincando. Fíjate que tú decías hace rato una cosa curiosa, ¿no? Hasta en otras especialidades o ocupaciones la gente sabe. A ti se te daña tu carro, tú sabes que no vas a llevar el carro a la peluquera, ¿cierto? Lo vas a llevar al mecánico. Entonces la gente se toma... A menos que se haya montado un pastor alemán, un chau chau, ahí sí lo tienes que llevar, tal vez. Sí. Bueno, no, tal vez a la peluquera no, tal vez con aspirar lo tiene, Pero claro, eso, ese pudiera ser un problema. la gente con medicina se toma a veces, digamos, ciertas atribuciones con respecto a, pretenden saber de cosas que no realmente saben, o pretende darle la facultad o conocimiento a un conocido o persona no experimentada, a la vecina, a la comadre, y se dejan recetar, se dejan orientar por creencias propias, no infundadas de la cultura que tienen los mismos pacientes. Y esto no pasa en otros lados. La gente ni se le ocurriría dejar el carro a cualquiera, hasta le pregunta, mire, pero usted tiene experiencia y todo. A veces al médico ni le pregunta qué hace, ni... No, o sea, yo creo que hay que enfocarse en eso, ¿no? En la parte cultural de las poblaciones con respecto a la percepción de la medicina. Y el otro tema es el sistema de salud, que realmente esté bien organizado para que guíe al paciente hacia donde realmente debe ir y no esté retrasando y el paciente dando vueltas, yendo a miles de subespecialidades para que finalmente termine con nosotros y encontremos que todos sus problemas se debían a una sola cosa y que por ahí era que debíamos empezar. Bueno, María, yo igual quería preguntarte, para efectos de informar a quienes nos oyen,
sobre qué diferencias hay entre otras especialidades afines y otras ramas afines, como por ejemplo, cuál sería la diferencia justamente entre el médico general y el médico internista, que a veces el paciente no la sabe. Sí, bueno, el médico general es un médico que abarca todo, digamos, las esferas de salud, ¿no? Es un médico que atiende tanto a adolescentes, pacientes pediátricos, en la adultez temprana, tardía y los adultos mayores. Pero el médico internista se enfoca desde la adolescencia hasta la senectud y definitivamente es un médico que va a indagar en los diagnósticos más precisos del paciente, va a definir qué es lo que necesita el paciente en cuanto a tratamiento, en cuanto a exámenes complementarios, porque muchas veces los médicos solicitan N cantidad de estudios y el paciente queda ahí, queda como en stand-by con una cantidad de estudios, resonancias, tomografías, angiotomografías, exámenes de sangre, y aún sigue sin el diagnóstico. Entonces, para eso es el médico internista, porque el médico internista indaga en el diagnóstico preciso del paciente. Y muchas veces no necesitamos enfocarnos tanto en los exámenes complementarios, porque como nosotros sabemos, el interrogatorio del paciente y el examen físico del paciente nos aportan hasta un 70% de lo que es el diagnóstico, pues que sería propio del paciente, ¿no? En lo que es la real historia clínica. Entonces, la anamnesis, que es el interrogatorio del paciente, es lo más importante. Y de ahí el otro 30% sería los exámenes complementarios y todo esto. Entonces, muchas veces el médico general llega hasta solicitar los exámenes complementarios, pero muchas veces no llega a enfocarse completamente en el diagnóstico. Y para eso es el médico internista, que integra todo lo que es la parte de interrogatorio, examen físico y los exámenes complementarios y le aporta al individuo una vía más precisa hacia su diagnóstico. Y es interesante lo que tú hablas de las analogías, porque yo muchas veces atiendo pues, a pacientes adultos mayores y los pacientes adultos mayores me dicen, bueno, ¿y qué es un médico internista? Y yo, bueno, exacto, yo uso la analogía de, bueno, así como el pediatra es para los niños, el médico internista es para los adultos, y los geriatras. Entonces, exacto, los adultos mayores enseguida pues hacen esa pregunta, ¿no? Son bastante integrales también, pero nosotros pues vamos de la mano con ellos, ¿no? En la medida que ese paciente pueda descompensarse en mayor medida, en la medida que el paciente tenga un pronóstico que no vaya nada bien, un pronóstico reservado. En esa medida nosotros pues nos apoyamos como compañeros que somos, como colegas que somos, y también podemos aportar muchísimo hacia lo que es la atención hacia el adulto mayor, ¿no? Porque nosotros somos médicos integrales que evaluamos al paciente, nuevamente repito, desde la adolescencia hasta la tercera edad. Definitivamente sí, el sistema de salud de Latinoamérica se trastorna un poco en el sentido de que el paciente tiene acceso, como le estábamos diciendo, a distintas especialidades. Entonces, eso también dificulta un poco que el paciente tenga un adecuado direccionamiento desde el momento en que el paciente comience con sus síntomas y a la larga eso se puede distorsionar ya que el paciente pues acude a muchísimas consultas de muchas subespecialidades y no tiene la persona que le diga exactamente, mira, lo que te está sucediendo es esto, este es tu diagnóstico, va a tener un médico de cabecera, que en este caso el más ideal es el médico internista, y es la persona que debería acompañar a ese paciente hasta poder mejorar su condición física actual, ¿no? Prevenir cualquier otra patología que tenga el paciente y definitivamente mejorar su calidad de vida, porque en base a eso es que nosotros trabajamos, en mejorar la calidad de vida del paciente. Para nosotros es súper importante que el paciente se sienta bien funcionalmente, psicológicamente, físicamente, y en base a eso, pues el paciente puede desarrollarse más adecuadamente en su entorno, en su vida diaria, y eso es lo importante, la calidad de vida del paciente. Sí, eh, tocaste una palabra clave también que define al médico internista, que es el médico de cabecera. A mí, cuando me toca diferenciar el médico general
del médico internista también nos encontramos con esas dificultades en explicarle, oye, porque si el médico general ve todo y el médico internista ve todo, entonces, oye, ¿cuál es cuál? Entonces, también sirve decirle al paciente lo referente a la formación. Básicamente, el médico general es el médico que inicia su carrera de medicina. Es como el primer paso de ser médico. Tienes que hacer la medicina general, y en nuestro caso, de la universidad de que nosotros egresamos, el título de nosotros dice médico cirujano, que también confunde, porque, ajá, usted es cirujano, entonces usted opera. No, pero Opera. no se trata de eso, sino que conocemos los procedimientos quirúrgicos y podemos intervenir en algunos de ellos en menor grado que un especialista en cirugía. Y de la misma manera, vamos a intervenir en las patologías o en las enfermedades clínicas, las enfermedades que no se operan, pero de una forma más profunda, porque la especialidad en medicina interna es eso mismo, es un posgrado, una especialidad que va desde 3 a 5 años dependiendo del país donde lo haga, y en muchos países requiere que el subespecialista, que ahí está la otra diferencia entre la subespecialidad, el subespecialista haga medicina interna antes de hacer su ejemplo. En España tú concursas para cualquier posgrado que tenga que ver con medicina interna y son 5 años, porque son 3 años de medicina interna y los 2 últimos años son de tu subespecialidad. Que en el logo de la Sociedad Venezolana de Medicina Interna está como que bien representado, porque yo se lo voy a poner aquí en algún momento no sé, se lo voy a pasar, pero esto es solo audio, ¿no? Pero yo estoy grabando por si acaso. Si lo llego a publicar en video, yo voy a poner el logo aquí de la Sociedad Venezolana de Medicina Interna, que básicamente es un logo que tiene un punto central y de él se derivan muchos rayos como que a la circunferencia, ¿verdad? A la periferia. Y ese núcleo principal es la medicina interna. Y de ahí salen todas las especialidades, que son cardiología, neurología, neumología. Entonces de ahí se deriva todo, de ahí nace. Es la medicina interna, es como que la especialidad madre del paciente que tiene síntomas y signos que nosotros vemos al examen físico y que captamos en la historia clínica, y dependiendo de qué patología tenga el paciente, tenemos que intervenir y coordinar el trabajo con el especialista que lo está viendo. Pero también están las diferencias, volviendo al tema del médico de cabecera, las diferencias entre los otros médicos de cabecera, que también hay, como por ejemplo el médico familiar. Entonces, eso es otro punto a explicarle al paciente. Ah, no, pero el médico familiar me dice que también ve todo. Entonces, ¿cómo podríamos ayudar a diferenciar al paciente entre el médico internista y el médico familiar? Karin, si comienzas tú. Estás como muteada, Karin. Karin, Ahí, ¿me escuchas? Ya, muy Ahora sí bien. me escuchas. Ahora sí te estoy escuchando fluido y estamos grabando. Pero ahora te fuiste. Ay, Dios mío, esta tecnología. Esto es normal en cualquier podcast. Esto no soy yo solo, ¿no? Estoy escuchando un podcast en estos días con, no sé, con 3 tipos de Hollywood. Y es esto mismo. Ay, se cayó la conexión. Y yo, no, Dios mío, si en Hollywood no hay buen internet, no sé. ¿Qué queda para nosotros? Bueno, Pasa en vivo y directo. pasa en la vida real y pasa en TNT. Claro, tal cual. Mira, déjame revisar. ¿Me estás escuchando fluido ahorita? Sí, perfecto. Porque me cambié de conexión. Estaba en mi cuarto con Ya. el repetidor y entonces ya me salí. Bueno, vamos entonces a darle con la idea de el médico familiar. El médico familiar también es un médico especialista y su enfoque es precisamente el de mayor interés en la medicina de atención primaria, porque es un médico que tiene un enfoque comunitario. Es un médico que, más allá que el médico general, está especializado en entender cómo el paciente, cualquiera que sea su edad o su enfermedad, interactúa con su medio ambiente y cómo éste le puede afectar. Entonces es un médico que está capacitado para ser el primer médico que atiende a un paciente que va por alguna patología y que no sabe a dónde debe ser redireccionado. Está capacitado para atender un control prenatal, puede atender problemas infecciosos básicos en la comunidad,
puede atender pacientes pediátricos, emergencias básicas pediátricas, y es un médico que es capaz de detectar problemas de mayor complejidad y derivarlo a la especialidad que considere pertinente. Puede ser el primer médico que diagnostique una patología de la vesícula biliar y que le diga al paciente, ¿sabe qué? Usted debería ir al cirujano. O detectar una hernia que requiere alguna resolución quirúrgica. O que detecte algún problema médico y que diga, vea ya, a usted le corresponde ir al médico internista. Y derivarlo ya a un segundo o tercer nivel de atención según sea la complejidad de la patología. Entonces, un médico que realmente puede atender con un poco mayor de comprensión a todos los pacientes de la comunidad, de cualquier edad y cualquiera que sea su dolencia o su patología. Incluso puede dar alguna orientación con respecto a control prenatal y a todos aquellos asuntos de prevención, ¿sí? Es donde más tiene enfoque con respecto a la prevención de la patología. Y si realmente la medicina o el sistema de salud estuviese bien establecido en una región específica, son los médicos que deberían tratar de prevenir la mayoría de enfermedades, junto con el médico general. Pero el médico familiar tiene más ese enfoque de adentrarse a la comunidad, de ser un líder en la comunidad, para en su medio local tener un factor de influencia con respecto a este aspecto de la prevención. Entonces, ahí podemos ver ya la diferencia entre el médico internista. ¿Por qué? Porque el médico internista está enfocado exclusivamente en el paciente adulto. Tal vez pueda adentrarse un poco en el adolescente porque ya está, digamos, haciendo la transición entre niño y adulto. Y es allí donde nosotros nos tenemos que probablemente entender con el pediatra, en esta fase de transición de la adolescencia, donde ya el pediatra tendría que darnos la facilidad hacia el pase del paciente hacia la medicina del adulto. Es allí donde nosotros podemos ver lo que es las competencias de cada una de las especialidades y la integralidad que podemos hacer y la unión entre colegas. Porque si algo tiene el médico internista es que es capaz de enlazar los diagnósticos del paciente y enlazar la comunicación con el resto de colegas. ¿Cómo puede de pronto entenderse el endocrinólogo con el neurocirujano? Tal vez mediante el enlace que puede establecer el médico internista con respecto a alguna patología que involucre estas dos especialidades. El gastroenterólogo o incluso todas aquellas patologías quirúrgicas, nosotros somos los que mayormente tenemos que ver, ya que somos quienes establecemos los criterios clínicos para una cirugía, cuáles son los riesgos que puede tener este paciente y hacemos las recomendaciones para que el paciente vaya a un procedimiento quirúrgico o procedimiento invasivo en la mejor condición posible. Hace un momento mencionabas con respecto al geriatra, y el geriatra también es una especialidad, la geriatría es una especialidad que abarca mucho de lo que abarca el internista, pero está enfocado solamente en un grupo de edad, que es el paciente adulto mayor. Y bien, como decía María Cristina, hay situaciones de mayor complejidad que requieren ya la intervención del médico internista en colaboración con el médico geriatra. Cosas que más allá, porque el médico geriatra tiene más un enfoque, como decía María Cristina, hacia la esfera psicológica, hacia el entorno, cómo se desarrolla este paciente y cómo el entorno le afecta y cómo afecta a él a su entorno, su capacidad funcional y cómo mejorar esta capacidad funcional. Pero si en algún aspecto de la medicina el médico internista tiene un valor fundamental, es justamente los pacientes pluripatológicos, que por lo general son los pacientes adultos mayores, que no tienen una sola enfermedad, que por lo general tienen varias y que todas están correlacionadas, como es la enfermedad cardiovascular. Raramente vamos a ver un adulto mayor con diabetes que no tenga implicado alguna otra patología. Tal vez es un paciente que ya ha tenido una enfermedad cerebrovascular, tal vez es un paciente que ya tuvo un infarto, que está revascularizado, tal vez sea un paciente que ya tiene una polineuropatía diabética y también se atiende con el traumatólogo por la artropatía relacionada a la diabetes. Tal vez es un paciente que ya se atiende con el cardiólogo intervencionista porque ya tiene un primer stent. Tal vez es un paciente que se atiende con alguna otra especialidad porque así lo requiere, porque ya ha avanzado en complejidad y toma cualquier cantidad de medicamentos
Entonces, si el paciente está en diálisis, ¿cómo vamos a entendernos entre el cardiólogo, el nefrólogo, el traumatólogo que le mandó a Inés y que el cardiólogo no se mete en lo del traumatólogo y el nefrólogo no se mete en los demás? Nos llega a nosotros el paciente y somos nosotros, y esta es una de las analogías que me decía un profesor, el director de orquesta, ¿sí? No es uno más importante que otro, pero alguien tiene que poner orden. Muchas veces viene el paciente angustiado y dice, doctora, yo fui a este especialista y me mandó este medicamento. Yo fui a este otro y me mandó este. Y fui a este otro y me mandó este. Y yo no sé qué debo tomar. Y a veces uno se encuentra que el paciente está tomando 2 clases de estatina y que está tomando un anticoagulante y un antiagregante y que está tomando AINES cuando tiene contraindicación y que hay interacciones medicamentosas en lo que uno y otro mandaron. Entonces uno, ya va, momento, vamos a organizar esta situación. Y el paciente se siente hasta más aliviado cuando se da cuenta que hay alguien que le está diciendo, esto es lo que va a hacer, integre todo esto está bien, pero vamos a organizarlo, esto por aquí, esto por acá. Entonces, justamente eso somos, ¿no? Nosotros somos como un organizador, un director de orquesta que entiende al paciente en todos sus aspectos y que no solamente se enfoca en un órgano, que está entendiendo toda la complejidad de la patología, entiende las interacciones medicamentosas que puede tener el paciente, cuándo sí, cuándo no, qué dosis debe tomar esta medicación, y que puede integrar y explicarle al paciente todo lo que tiene. De hecho, una de las características que tiene el médico internista, y que debería tenerla si no es así, es que es el que más habla con el paciente. Y muchas veces ellos se quejan de eso, ¿no? Que van al médico, no, yo no sé ni qué tengo, ni qué me van a hacer, ni por qué tomo esto me mandaron y yo hago. Entonces hay como una visión muy paternalista tanto del paciente como del médico. El paciente no se siente responsable de su proceso de salud o enfermedad, sino que deja el 100% de responsabilidad en el médico que le atiende. Y ni se ocupa a veces en preguntar, ni entender ni qué está pasando, ¿no? Ni cómo él puede participar. Y somos nosotros quienes tenemos que invitarle justamente al paciente a que él es el 80% responsable. Nosotros, los médicos, somos apenas un 20% en tomar las decisiones de los medicamentos, pero el que sale por la puerta y el que tiene que estar garantizando que todos los días toma ese medicamento, el que debe garantizar cuáles son los cuidados que debe realizar, el ejercicio que debe hacer y lo que debe comer, y el que tiene que vivir día a día con la enfermedad es el paciente. Entonces, nosotros tenemos que, digamos, ahorita que está muy de moda esta palabra, tenemos que empoderar al paciente en su proceso nosológico para que él entienda que es partícipe, que él no es una hoja en el viento o víctima de las circunstancias. Él es copartícipe y corresponsable junto con el médico de las enfermedades y de su proceso de salud y recuperación. Sí. Tocaste una palabra, bueno, un tema importante en el médico, que tú dijiste que el médico es el que más habla con el paciente, y me dio risa porque yo creo que lo podemos resumir en que el médico internista es el que más habla, o sea, punto y aparte. ¿Ya? O sea, es en la historia clínica, con los colegas. Yo sabía que este podcast iba a estar bueno porque hay 3 internistas, o sea, aquí va a salir información, porque todo el mundo va a hablar, te lo aseguro. Hay otro rol importantísimo que ya lo habíamos comentado, pero quisiera que profundizáramos, María, sobre el rol del médico internista en la hospitalización, porque prácticamente es nuestro nicho, esa es nuestra casa. La hospitalización clínica, yo no sé si a alguno de los que está escuchando lo ha hospitalizado alguna vez. El único médico que llega en la mañana a verlo a usted diario, todos los días, es el médico internista. Tal vez, dependiendo de qué especialidad, qué otra especialidad usted lo esté viendo, que haya interconsultado. Interconsulta es cuando nosotros solicitamos a un especialista que se integre a participar en el caso clínico. Pero eso también lo decide el médico internista. Pero el médico internista, sin temor a equivocarme, yo le puedo decir que es el médico, el especialista que lo ve todos los días a usted cuando está en una hospitalización clínica, ojo, porque si usted está hospitalizado en un servicio de cirugía, el cirujano es quien lo va a ver, pero en la clínica es el internista. Entonces, ¿cómo es tu día a día, María? ¿Cómo es el día a día, si nos puedes ilustrar sobre el desenvolvimiento del médico internista en la hospitalización? El médico internista tiene un ojo clínico importante, y es que cuando evalúa al paciente durante la consulta, él sabe cuando el paciente se beneficia, ya no se beneficia,
de un tratamiento ambulatorio y sabe pronosticar a futuro si el paciente se va a descompensar, ¿no? Entonces, es ahí cuando cuando el médico internista toma la decisión de la hospitalización. Entonces, eso es súper importante porque el médico internista durante la hospitalización es un profesional clave que va a continuar con el seguimiento durante toda la hospitalización del paciente hasta su egreso de alguna manera, ¿no? O sea, su egreso de forma ambulatoria, a su referencia a otro servicio por alguna necesidad de intervención de alguna subespecialidad o a su egreso por algún deceso. Entonces, el médico internista es quien continúa ese tratamiento durante toda la hospitalización y a la par va viendo cómo es la evolución del paciente. Si la evolución es favorable, si durante la evolución hay diversos diagnósticos que comienzan a hacerse presentes, que no se habían pues hecho presentes durante su consulta. Entonces, es muy clave que el internista dé seguimiento durante la hospitalización. Pero también es importante que el internista sea parte de un servicio de emergencia. Y en muchas instituciones Claro. hay un médico internista dentro del área de emergencia. Y eso es clave porque el médico internista tiene un ojo clínico fundamental y ve al paciente ya en un estado agudo, que así es como llegan los pacientes con una patología descompensada aguda, crónica reagudizada, entonces, o una patología no diagnosticada, pero que en ese momento está agudizada. Entonces, si el médico lo ve desde la emergencia y le da seguimiento durante la hospitalización, eso es muy beneficioso para el paciente. ¿Por qué? Porque va todo en vías de que se llegue a un diagnóstico preciso. Y al llegar a un diagnóstico preciso, pues el paciente va a tener un tratamiento adecuado, va a tener una evolución satisfactoria, va a tener una mejor calidad de vida. Eso es lo importante. Entonces, muchas veces en los servicios de emergencia hay un emergenciólogo sin menospreciar esa especialidad, que también son vitales que estén en el servicio, pero siempre es probablemente es mucho más fina la atención cuando están acompañados o cuando se dan la mano como médico internista. Sí, bueno, eso es así y por lo menos cuando yo me formé, cada hospital tiene digamos, una estructura diferente y autónoma, pero yo creo que eso debe ir siendo modificado según las necesidades y los beneficios que se puedan obtener de hacer algunas modificaciones. Por ejemplo, cuando yo me formé en el área de emergencia, solo hacían vida los médicos emergenciólogos, es decir, ellos tenían espacios, camas de atención y de observación. Y adicionalmente a los emergenciólogos había un pequeño espacio que estaba destinado para medicina interna. Y en ese espacio el residente de tercer año era digamos, el responsable de estos pacientes. Obviamente por ser el de los pacientes de mayor complejidad, pues el residente de mayor jerarquía y mayor conocimiento era quien se encargaba de estos pacientes. Y eran pacientes que se estabilizaban ya en manos de medicina interna porque sabíamos que era su patología principal o la que ameritaba la hospitalización inherente a un problema médico no quirúrgico. Y nosotros nos encargábamos de estabilizar al paciente hasta conseguir, digamos, ubicarle en una cama de hospitalización para que se iniciara ya todo lo que es el proceso tanto diagnóstico como terapéutico del paciente. Quería plantearte que hay ahorita una visión que está proponiendo la Sociedad de Medicina Interna Española, que es la responsabilidad compartida. Nosotros estamos, digamos, más o menos familiarizados con el término de lo que es la interconsulta y cuando un paciente de algún servicio médico o quirúrgico lo requiere, pues solicita mediante un trámite de interconsulta la evaluación al servicio de medicina interna para que haga un aporte o una opinión con respecto a diagnóstico o tratamiento de un paciente. Y en algunos casos este mecanismo de interconsulta no es precisamente el que más convenga al paciente, porque tal vez tenga alguna patología que debe ser manejada directamente en conjunto. Es decir,
no segmentar al paciente como un paciente con un problema quirúrgico o un paciente con un problema médico, un paciente con problemas de salud en general y donde tal vez varias especialidades puedan tener alguna intervención. Entonces ellos están planteando lo que es esta responsabilidad compartida, donde en vez de tú tener que llamar al médico internista para que venga a ver a tu paciente que está posoperado de una vesícula, posoperado de una cadera, el médico internista ya está allí presente y se encarga de los problemas médicos. De hecho, el paciente desde el momento en que ingresa ya se detecta cuáles pueden ser sus riesgos y se le designa. El médico internista ya de una vez se aboca a la atención de este paciente en conjunto con la resolución y plan quirúrgico que se tenga con el paciente en relación a la enfermedad que tenga. Como hemos venido conversando, pues si hay alguna situación en la que el médico internista tiene mayor compromiso o mayor involucramiento, si se puede decir, es en el paciente pluripatológico. Y ahorita con el aumento de la expectativa de vida, son los pacientes adultos mayores con algún problema quirúrgico los que requieren mayormente nuestra atención. Y sabemos que muchas de las causas de mortalidad de un paciente posoperado tiene que ver con esas complicaciones posoperatorias en las que probablemente nosotros podamos hacer alguna intervención. Entonces, a mí me parece muy interesante este planteamiento de lo que es responsabilidad compartida, que va más allá de la interconsulta. Y a mí me gusta el término porque creo que ningún problema de salud es ajeno al médico internista. Y no todas las especialidades, ni médicas ni quirúrgicas, pueden decir lo mismo. Todos los problemas del paciente tienen que ver con nosotros. No hay algo en lo que nosotros digamos no tenemos que ver en esto. Porque en las patologías quirúrgicas, los pacientes, por ejemplo, tienen riesgos de trombosis, riesgos de desequilibrios hidroelectrolíticos, y somos nosotros los encargados de tanto de detectarlos como de tratarlos. Entonces, tenemos que, digamos, impulsar este trabajo colaborativo que podemos realizar más allá que una competencia o rivalidades entre especialidades. Tenemos que desarrollar esta visión colaborativa donde todos podemos aportar algo para el beneficio del paciente. Y incluso, aunque esto está dirigido más que todo al público en general, a pacientes, las autoridades deberían tomar en cuenta las competencias del médico internista, porque nosotros podemos reducir costos al sistema de salud público y privado también, porque nuestra presencia podría evitar situaciones complicadas, catastróficas, extensión de hospitalizaciones, comorbilidades y hasta discapacidades con las que puede quedar un paciente después de un procedimiento quirúrgico. O el mismo hecho de ser a tiempo derivado a la especialidad correcta evita que se gaste innecesariamente tiempo, esfuerzo y dinero en estar de especialidad en su especialidad hasta que por fin llegues a un diagnóstico que principalmente debió haber sido manejado por un médico generalista como el internista, que está capacitado para detectar la mayor cantidad de problemas de salud posible. Sí, sí, así es, definitivamente. Me parece un enfoque interesante porque de hecho eso debió ser idea de un internista, porque de hecho nosotros siempre lo hacemos. Cuando vemos un paciente pluripatológico, como tú dices, paciente que tiene muchas enfermedades, nosotros a veces llamamos a las especialidades simplemente para que sepan que el paciente está ahí, porque tenemos la idea de que el paciente puede desarrollar alguna complicación desde el punto de vista de algunos órganos, desde el punto de vista de algún sistema que requiera eventualmente la presencia de uno de estos subespecialistas o quizá de otras áreas de la medicina. El paciente pudiera estar a riesgo de hacer una lesión renal aguda, como por ejemplo un paciente que va a hacerse un estudio con contraste yodado endovenoso y entonces nosotros involucramos al nefrólogo para que haga algunas medidas de prevención, algunas cosas que nosotros también las hacemos, pero siempre como que buscamos esa responsabilidad compartida. Entonces este enfoque, de verdad que es interesante porque es algo que siempre hemos hecho, pero como que a puerta cerrada. Nos quedan pocos minutos para culminar ya esta sesión y yo quisiera cerrar con algo más que todo personal. Yo quisiera compartir con ustedes y con quienes escuchan la razón por la que yo decidí ser médico internista. Yo quisiera escuchar su historia también. De la manera más breve que pueda hacer, yo voy a tratar de resumir. Y yo voy a empezar porque yo pienso que mi historia es un poco
no sé, inesperada. Yo concursé al posgrado de medicina interna con toda la intención de cambiarme a cardiología porque era lo que me gustaba. Y cuando entré al primer año de la carrera, la primera rotación por la que paso es cardiología. Y fuimos al servicio de cardiología, nos dieron clases los cardiólogos. María sabe que es así porque ella pasó por lo mismo. Y las prácticas las hacemos con los cardiólogos y con los residentes de cardiología. Y ya me di cuenta que yo no quería limitarme. Además que el médico cardiólogo a veces o sea, tiene como dentro de su práctica médica el hacer muchos procedimientos paraclínicos, ecografías y pruebas de esfuerzo y esto. Y la verdad es que al clínico, a quien es médico internista, no le gusta hacer muchos procedimientos paraclínicos, le gusta ver al paciente y analizarlo. Entonces yo quisiera que me dedicaran algunos minutitos ustedes a contarme su historia de qué los llevó a ser médicos internistas. Bueno, realmente a mí me pasó cuando estaba en el séptimo semestre, estaba justamente viendo semiología y yo sentí que fue la primera vez que yo pude integrar muchas materias al mismo tiempo. Tuve la dicha de examinar a un paciente y porque justamente esos son los semestres en los que ya tomas contacto con el paciente, porque antes de eso todos son en los salones de clase. Y yo sentí que yo necesitaba estar en ese servicio, yo necesitaba ayudar a los pacientes y, y sentí una conexión pues única cuando vi semiología. Yo dije, hey, eso nunca me había pasado. Yo hasta ese momento no sabía exactamente cuál rama iba a elegir. Y de hecho estaba entre medicina interna y pediatría. O sea, ya sabía que iba a ser clínica mi elección Claro. y definitivamente con semiología sentí no sé, una unión que nunca me había pasado con el paciente. O sea, sentí que yo podía aportar, que le podía ayudar, que podía prevenir, que podía tratarlo y que podía mejorar su situación actual. Y eso me llenó y me dio mucha alegría en mi alma. Entonces, eso fue lo que sentí y esa fue una de las cosas por las que yo decidí ser médico internista. Maravilloso, maravilloso. ¿Qué me dices tú, Karin? Cuéntame, ¿qué te llevó a decidir esta especialidad? Mira, yo pienso, y de hecho nosotros ahorita somos muestra de eso, que el internista es el que tiene el mejor marketing médico, es el que mejor te vende su especialidad, es el que parece que le gusta más lo que hace. Más allá de cualquier opinión, el hecho de que tú tengas y adquieras herramientas para hacer diagnóstico y tratar a los pacientes, solamente con mirar, preguntar, escucharle al paciente, examinar exactamente lo que tienes que buscar, sistematizar ese procedimiento de todo lo que estás haciendo y luego meter todo eso en una hoja de papel, analizarlo y reflejar en esa hoja un análisis de todo lo que percibiste, lo que entendiste. Eso es definitivamente arte, más que trabajo, más que ciencia, yo creo que termina siendo arte. Y como te digo, los profesores, los docentes con los que yo me he cruzado en el camino, los que más bonito hablan de su profesión y los que mejor te venden esta profesión y con toda justificación es la medicina interna. Sí, así es, de verdad que es maravilloso. Bueno, muchas gracias por compartir esa parte que es un poco personal. Lo hice para darle un toque de qué es lo que se trata, qué es lo que pasa por nuestra cabeza y por qué significa tanto para nosotros esta especialidad y que la gente sepa que detrás de este título que a veces no comprenden de qué se trata, hay un médico que no es nada más para medicina interna, pero la verdad que guarda un lugar especial para nosotros. Detrás de esa especialidad hay un médico que es apasionado en lo que hace, apasionado en ver al paciente como un todo, como una persona y no como una patología que tiene.
y no descansa hasta encontrar un diagnóstico y hacer un manejo adecuado. Yo quiero tomarme este minutito para agradecerles enormemente por haber participado en el podcast. Gracias por venir, gracias por dedicarme su tiempo. No pude haber iniciado este formato con otras personas que no fueran ustedes. Muchísimas gracias, de verdad. No, vale, gracias a ti por invitarnos. Y Gracias, bueno, ya Ramón. sabes, para cualquier cosa, a la orden. Gracias, Ramón, por la oportunidad. Yo espero que este sea uno de muchos podcasts que podamos compartir. Sí, esperemos que sí, esperemos que sí. Sin más preámbulos, bueno, las dejo que sigan con su domingo, chicas. Espero que tengan feliz día. Y bueno, nos vemos pronto. Muchísimas Seguro. Dale, gracias. pues un abrazo. Saludos a todos. Por aquí te esperamos. Chao.